Hola, me gustaría platicar hoy de el plasma rico en plaquetas que se está utilizando como manejo en lesiones, sobre todo lesiones deportivas de músculos, tendones o huesos, o bien como procedimientos estéticos, sobre todo con inyecciones en la cara. Las plaquetas, como sabemos, son parte de la sangre. Se utiliza, de hecho, los plasmas ricos en plaquetas se usan en los bancos de sangre para las personas que tienen deficiencia de plaquetas. Y se obtienen precisamente al fraccionar la sangre. El fraccionar la sangre significa, por ejemplo, en un tubo tomar sangre de una persona, ponerlo en una centrífuga, y después de la centrifugación se ve que hay varias capas. En la capa de abajo están los glóbulos rojos o eritrocitos, luego viene una capita como de una pelucita o un algodoncillo, que es lo que se llama como el buffy coat, que es los glóbulos blancos, o pertenece sobre todo a los glóbulos blancos, y la parte de arriba es el plasma. La parte más cercana al buffy coat es lo que se conoce como el plasma rico en plaquetas. Se supone que tú de ahí con una pipeta o con una jeringa lo puedes extraer. A veces se tiene que hacer una segunda centrifugación. Las técnicas para manejo de lesiones deportivas o para cuestiones estéticas en la cara no están bien estandarizadas. Y de ahí parte, para empezar, la dificultad. Una vez que se supo por ahí de los 80s que las plaquetas, cuando llegan a una lesión, liberan factores de crecimiento y factores de regeneración de los tejidos, pues a más de uno se le ocurrió, bueno, si eso es así, pues vamos a inyectar plaquetas, por ejemplo, en las lesiones deportivas, para que se active rápidamente su alivio, su compostura. Y se empezó a usar masivamente. Actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos se usa masivamente, sobre todo en los deportistas que son por excelencia los conejillos de Indias. Y ya se utiliza como si fuera una técnica bien estandarizada cuando no lo es. De hecho, hay clínicas en los Estados Unidos que están usando el plasma rico en plaquetas para múltiples lesiones deportivas y han tomado cada vez más popularidad porque algunos deportistas de fama los han utilizado. Por ejemplo, Tiger Woods, creo, recientemente la utilizó. Y entonces, dependiendo de las clínicas, te pueden cobrar entre $300 y $2,000 por sesión, y son generalmente varias sesiones, y se supone que eso alivia las lesiones de tendones, de músculos, de huesos. La verdad es que, en primer lugar, no está bien estandarizado cómo obtener las plaquetas, y en segundo lugar, los estudios no muestran una clara tendencia hacia un beneficio de eso, porque no hay buenos controles. Eso es en lesiones deportivas. Aquí y ahora podríamos decir que la evidencia de ninguna manera es contundente a favor de utilizarlas. Eso no evita, sin embargo, que se les utilice masivamente, decía, en los Estados Unidos, y ya se empieza a utilizar en algunos otros países, como varias clínicas en México y algunos ortopedistas en México. Ahora, donde ha habido mayor abuso es en medicina estética. En primer lugar, se supone que hay poco riesgo porque se toma sangre del propio paciente, y con la sangre del propio paciente se prepara el plasma rico en plaquetas que se inyecta, y se supone que está libre de riesgos al ser de tu propio origen. Sin embargo, eso no es así, porque como se está haciendo en clínicas estéticas que conocen poco de técnicas asépticas, pues tienen una gran mezcla de procedimientos, de falta de apego a la asepsia, y eso ha ocasionado inclusive, como se ha descrito recientemente, riesgos de transmisión de enfermedades e inclusive de transmisión del virus de VIH-Sida, como hay algún reporte por lo menos en una clínica en los Estados Unidos. Recientemente también ha ganado popularidad porque múltiples estrellas, digamos, de YouTube o de la televisión, como el caso de Kim Kardashian, lo han hecho, y entonces dicen que es muy bueno, que hay mayor brillantez de la piel, que se regeneran las lesiones, que se desaparecen las arrugas. Eso es obteniendo el plasma y haciendo múltiples inyecciones en distintos sitios de la cara, o inclusive haciendo lo que se llama una técnica de vampiro, que es con múltiples piquetes, después soltar el plasma rico en gotas y aplicarlo
sobre la cara extendiéndolo. No hay nada de eso, no hay ningún beneficio comprobado con eso. Todo siempre obedece a un efecto placebo, que la gente lo atribuye a una mejoría subjetiva, pero no existe ninguna utilidad. De hecho, en primer lugar, no existe, para empezar, un procedimiento estandarizado para obtener las plaquetas en esos lugares. Como se está haciendo inclusive en clínicas de medicina estética, es muy poco probable que tengan bien estandarizados los procedimientos, que lo sepan hacer bien, y es muy probable que estén incurriendo en altos riesgos de transmisión de enfermedades. No lo hagas. Recientemente, inclusive, más allá de la medicina estética, algunos cirujanos plásticos en México que se dedican mucho también a aspectos estéticos, han sentido la presión de hacerlo y entonces están contratando con laboratorios, o ellos mismos están separando su plasma rico en plaquetas para aplicarlo. Yo recientemente he recibido en mi inbox por lo menos 3 mensajes de cirujanos plásticos que me dicen, ¿qué hago? Yo sé que esto quizás no es la gran cosa, pero me lo están demandando mucho y quisiera saber ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es de que no debe hacerse, no hay ninguna estandarización, no hay ninguna evidencia de que eso sirva para algo, y sí hay riesgos que, aunque son bajos, no hay por qué correrlos. Además, lo que están cobrando son cifras estratosféricas. En conclusión, puedo decir que las terapias de plasma rico en plaquetas son, hasta este momento, en lesiones osteomusculares y tendinosas, de un beneficio extraordinariamente dudoso. En el mejor de los casos, no supera al de un placebo, y que, usado por fines estéticos con inyecciones en la cara, ya sea con inyecciones directas y combinados con extensión del plasma en las picaduras, lo que se llama la técnica vampiro, no solo no hay evidencia alguna de beneficio, hay evidencia también de que tiene riesgos importantes y que no debe hacerse. Quien lo haga en este momento, creo yo sinceramente que está incurriendo en una falta, en el caso de los médicos, podríamos decir inclusive en la charlatanería. Muchas gracias.